desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas recibimos aquí en los micrófonos a Gustavo Efrón, director de Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos vas a comentar un libro, una muestra itinerante sobre un tema que realmente yo creo que la mayoría de la gente desconoce, el tema del fútbol relacionado con el nazismo y el holocausto, ¿no? Exacto. Hay un trabajo de investigación que hizo un periodista investigador, Leonardo Albajari, que hizo una investigación muy vasta, ¿no? Que cuenta en realidad 11 historias sucedidas en el ámbito del fútbol durante el nazismo y el holocausto, ¿no? Donde se van retratando acontecimientos de la vida de jugadores, de entrenadores y de clubes que están de alguna manera atravesados por el régimen nazi y las decisiones políticas y raciales, ¿no? En realidad, el trabajo incluyó 40 historias, pero terminaron centrándose la muestra en 11, no casualmente, digamos, sino que lo hicieron 11 por una cuestión simbólica de los 11 jugadores de un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, este trabajo que lo hizo este periodista junto con otros 3 colegas, ¿no? Guillermo Ibarra, Gustavo Asmus y Gerardo Reutberg, fue también acompañado por el Museo del Holocausto de Buenos Aires, ¿no? La verdad que es una investigación muy interesante, muy fuerte. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, una actividad que dio el periodista en una conferencia en el marco del Departamento de Cultura de la AMIA, ¿no? Durante el mes de agosto, pero esto se está desarrollando en diferentes instituciones, escuelas y demás que reciben la muestra y que también se la pueden pedir, ¿no? A través de su página de Facebook. Interesante porque, por ejemplo, ¿no? Entre otras historias, cuentan que en el campo de concentración de Terezín se jugaban partidos de fútbol al mediodía y que los equipos se formaban solamente con 7 jugadores por el tamaño, digamos, chico del patio interno, ¿no? En general se organizaban de acuerdo a las profesiones de los prisioneros. Por ejemplo, estaba el equipo de los carniceros, el de los electricistas, el de los cocineros, ¿no? Entre otros. Y en cuanto a los nombres de los clubes, se utilizaba el nombre de las instituciones de los cuales muchos judíos eran simpatizantes. Por ejemplo, Sparta, Acoag, ¿no? Que era un club existente previo al nazismo. Y a medida que pasaba el tiempo, los partidos se fueron haciendo más regulares y hasta se formó una liga en la cual todas las semanas había competencia, ahí en el mismo campo, ¿no? Interesante, digamos, muy desconocido, por lo menos para muchos. El investigador describió también el rol de la prensa austríaca, sobre todo del semanario dominical y deportivo Fußball-Sonntag, ¿no? En la utilización de fines políticos de la gran selección nacional de la década del 30 para convencer a los lectores de votar el sí en el Anschluss, ¿no? En el plebiscito propuesto por el régimen nazi para aprobar la anexión de todo el territorio austríaco al Reich, ¿no? Otra de las historias, ¿no? Por ejemplo, que podemos nombrar, fue la de Matías Sindelar, un gran futbolista que se negó a jugar para Hitler, ¿no? Un famoso centro delantero que fue el único que no quiso jugar la selección alemana del Mundial del 38, disputado en la Italia de Mussolini, ¿no? Matías Sindelar, es un emblema en ese sentido, ¿no? Por esto, ¿no? En relación a los clubes perseguidos por el nazismo, se destacó el Bayern Múnich como uno de los principales perseguidos por el nazismo, que es el club más grande de Alemania, ¿no? Y con más ligazón con la comunidad judía. Ese fue el motivo por el cual el régimen nazi quería destruir al Bayern Múnich, y es por eso que forzó a su presidente, ¿no? A Kurt
Landwehr a dejar el cargo, ¿no? Posteriormente fue arrestado en la Noche de los Cristales Rotos y trasladado al campo de concentración de Dachau, el presidente del club, ¿no? Allí estuvo arrestado como recluso en el salón donde tenían personalidades importantes durante 30 días y finalmente pudo escapar para luego exiliarse a Suiza, ¿no? Después está el Borussia Dortmund, ¿no? De todos clubes que conocemos, ¿no? Que son reconocidos. En 1930, su presidente, Egon Pentrup, fue obligado a renunciar después de haberse negado a afiliarse al partido nazi, y en su lugar fue puesto August Busse, ¿no? Que es miembro del partido. Cuando Hitler asumió el poder en Alemania, mandó a matar a los directivos y jugadores del Dortmund, ¿no? Que fueron descubiertos imprimiendo panfletos, ¿no? Antinazis. Después está en Holanda, ¿no? El famoso Ajax, está ubicado en un barrio donde en la década del 30 vivían más judíos, donde más judíos vivían en el este de Ámsterdam, ¿no? Si bien la institución no es de origen judío, cada partido tenía un gran flamear de banderas, algunos con los colores del Ajax y con el Maguen David, ¿no? Con la estrella de David, que era llamada la estrella del Ajax, ¿no? Luego llegaron los cazabombarderos de Hitler, que destruyeron Rotterdam y provocaron más de 900 muertos, y Holanda entonces se rindió 2 días después, ¿no? Ahora, la Segunda Guerra, digamos, y el intento de exterminio, ¿no? del judaísmo, hizo que el club perdiera a su primer jugador de origen judío, Eddie Hamel, de nacionalidad estadounidense, que fue arrestado por la policía holandesa y enviado a Auschwitz el 18 de enero de 1943. Y fue asesinado el 30 de abril en la cámara de gas del campo de exterminio, ¿no? Por otro lado, tenemos también, digamos, para mí muy jugosa la investigación, ¿no? Los clubes beneficiados por el nazismo, ¿no? Sostiene que Adolf Hitler no era fanático de fútbol, pero sin embargo entendía que la pasión por el fútbol no se podía dejar de lado, ¿no? Incluso Goebbels, el ministro de propaganda, decía: ganar un partido era más importante para la gente que invadir una ciudad del este de Europa. Esto decía Goebbels, ¿no? El Schalke 404 fue la bandera del nazismo en el 33 y el 45, no solo porque Hitler era simpatizante de este equipo, ¿no? Sino también porque era un club en el que sus socios tenían que ser raza aria, y además debían mostrarse fuertes y unidos para ser como invencibles, ¿no? Entre el 33 y el 42, el club jugó 14 de las 18 finales posibles en los campeonatos organizados por el nazismo, y de 189 partidos ganó 162, empató 21 y perdió solo 6, ¿no? Decir que, bueno, ese era el equipo favorito del nazismo, ¿no? Otro de los personajes destacados es Julius Hirsch, que también fue presentado, ¿no? Por la investigación, que lo llamaban el ídolo perdido, ¿no? Así fue llamado, por su pasión por el fútbol. Hizo que debutara en la primera división en 1899, y en 1910 obtuvo el primer título de campeón de liga, luego de vencer en la final al Holstein Kiel. A los 19 años fue llamado para jugar en el Mannschaft y la selección alemana de fútbol, en la cual jugó 7 partidos entre 1911 y 1914, y después se transformó en la figura de la selección y uno de los jugadores más importantes de Europa. Cuando llegó Hitler al poder en 1933, renuncia al equipo y se exilia. Se sabe que en 1943 este hombre, que fue el primer alemán de origen judío que formaba parte de la selección de fútbol alemana, fue capturado y enviado a Auschwitz, ¿no? Donde luego se perdió el rastro. Luego está Anthony Lico, otra de las historias que abordó, ¿no? Y polaco, que comenzó la carrera jugando como delantero y centrocampista para el equipo de su pueblo, ¿no? El más antiguo del país, el Rakowi Sance.
¿Y qué pasa? Cuando el 1 de septiembre del 39 Alemania invade Polonia, se une a la resistencia de su país, ¿no? Este jugador de fútbol, y desde la clandestinidad lucha, ¿no? Fue detenido en Cracovia y enviado al campo de concentración de Montelopich. Posteriormente trasladado a Auschwitz, que por entonces era el campo de prisioneros, ¿no? Eh, Ahora, una de las cosas que dice, digamos, Al-Bahari en su trabajo, ¿no? Es que el fútbol fue usado por los opresores en Auschwitz, ¿no? Para divertimento. Organizaban famosos partidos de la muerte, donde la derrota del invasor era penada por la muerte en la mayoría de los casos, ¿no? Por ejemplo, el 2 de julio de 1941, los prisioneros polacos derrotaron a un equipo de guardias alemanes, y al día siguiente Anthony Lico fue fusilado por resistencia contra el poder del Estado, ¿no? A los 34 años, ¿no? Y luego tenemos también un capítulo argentino de esta investigación, ¿no? Porque hay un jugador, Imre Emerico Hirsch, judío húngaro, que a mediados de la década del 20 empezó como jugador y entrenador en el ACOAG, Viena, ¿no? Y con este equipo recorrió Europa y también hizo una gira por Estados Unidos. Y después decidió quedarse, ¿no? En América, y finalmente vino a Sudamérica. Primero fue en San Pablo, donde dirigió el Palestra Italia, que hoy es el Palmeiras, y allí se relacionó con dirigentes del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde en este momento está siendo dirigido por Diego Armando Maradona, donde fue contratado en 1932. Hirsch fue el primer técnico extranjero en dirigir el fútbol argentino, y después de 3 años en Gimnasia y con buenos resultados al mando del equipo del Lobo Platense, fue contratado por River Plate en 1935. Y allí logró 2 torneos locales, en el 36 y 37, y descubrió a 2 de las grandes glorias del fútbol argentino, digamos, de River y del fútbol argentino, que son José María Moreno y Adolfo Pedernera, el famoso integrante de La Máquina, ¿no? De River, Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna y Lustó. Los más grandecitos recordarán a la Máquina de River, ¿no? Pero la historia de Médico Hirsch no es solo futbolística, ¿no? Sino que, según testimonios digamos, que recogió la investigación, esta excelente investigación, este técnico algunas tardes se iba al puerto de Buenos Aires para ayudar a bajar judíos de los barcos, ¿no? Recordemos que para esos años estaba en vigencia la circular número 11, ¿no? Del gobierno argentino, la famosa, que impedía el ingreso a personas indeseables o con problemas políticos, digamos, en su país de origen, ¿no? La famosa circular 11, que generaba, digamos, que muchos refugiados no pudieran, digamos, llegar. Bueno, este jugador también se dedicó personalmente a hacer este tipo de trabajo. La verdad que es impresionante, ¿no? Y finalmente está Saturnino Navazo, que es un jugador del Deportivo Nacional de Madrid, se destacó como goleador y logró el ascenso, y cuando estaba a punto de fichar por Betis, estalló la guerra civil, ¿no? La guerra civil española. Combatió en el Banco Republicano y luego huyó hacia Francia. Ahí se alistó en el ejército para combatir contra el nazismo, y en el 1940, luego de la invasión alemana a Francia, bueno, quedó a la deriva, como muchos de los digamos, casos, digamos, que ya fueron mencionados, ¿no? El ejército alemán consultó al gobierno de España qué hacer con ellos, ¿no? Y la respuesta oficial fue: más allá de los Pirineos no hay españoles, ¿no? Finalmente se sabe que Navazo fue enviado al campo de concentración de Mauthausen y convertido, ¿no?, en preso. Pero salvó su vida por el fanatismo de los nazis por el fútbol, porque al verlo jugar lo hicieron responsable de 200 detenidos y lo nombraron organizador de los partidos. Y esta situación extraordinaria le dio la posibilidad de sobrevivir y ayudar a muchos compatriotas. Bueno, estas son las historias algunas de las historias que se relatan en esta muestra, que bueno, me parece excelente. Hay una página de Facebook que se llama No Fue un Juego,
que también quienes quieran contactarse pueden contactarse, ¿no? Porque bueno, van a instituciones, a escuelas, a dar un poco a contar un poco estas historias poco conocidas. Uh-huh. Pues poco conocidas, pero apasionantes, como decíamos al principio. Y te agradecemos mucho que nos hayas acercado a este relato, porque a diferencia de otras veces que hablas de un libro que igual sí se puede conseguir, esta muestra es itinerante, pero no camina tanto como para llegar aquí a España. Así que sí pueden acceder por lo menos a la página web, donde hay muchas de estas historias y muchas imágenes de estos jugadores y demás. ¿La página web del Museo del Holocausto o es otra? No, de esta investigación. Se llama No fue un juego. Perfecto, pues con esta recomendación nos vamos a despedir. Te agradecemos mucho, Gustavo Befrón, que nos hayas comentado sobre esta investigación convertida en muestra. Hasta la próxima, dentro de 2 semanas. Exactamente, muchas gracias, un saludo.